La ballena y el hombre, una historia de mito, codicia y redención. Introducción, los gigantes del abismo. Desde tiempos inmemoriales, la ballena ha surcado los océanos no solo como un ser vivo, sino como una leyenda. Para las primeras civilizaciones humanas costeras, estos colosos eran criaturas a la vez aterradoras y fascinantes, dioses o demonios emergiendo de las profundidades. Su tamaño descomunal, su poder y su misteriosa vida en un mundo inaccesible para el hombre los revistieron de un aura de majestuosidad y terror. La historia de la interacción entre la humanidad y las ballenas es un microcosmos de la evolución de nuestra propia especie, refleja nuestra capacidad para el asombro, nuestra insaciable ambición, nuestra destreza tecnológica y, finalmente, nuestra lenta y tardía conciencia sobre la necesidad de preservar el mundo natural. Este recorrido, que abarca desde la caza de subsistencia hasta el borde de la extinción y los esfuerzos contemporáneos por salvar a estos titanes, es una epopeya con un claro mensaje. La supervivencia de los gigantes más formidables del planeta depende enteramente de la sabiduría y la compasión de una sola especie, la nuestra. Los orígenes, caza ancestral y respeto ritualístico. Las primeras interacciones registradas entre humanos y ballenas no fueron de caza, sino de oportunismo. Las ballenas varadas eran un regalo del mar, una fuente inagotable de comida, grasa, huesos y aceite para las comunidades costeras. Pueblos como los vikingos en el norte de Europa o los indígenas de la costa noroeste de América del Norte aprovechaban estos eventos fortuitos, que eran celebrados como una bendición. Sin embargo, la caza activa de ballenas comenzó hace miles de años. Una de las prácticas más antiguas y longevas es la del pueblo inuit en el Ártico. Armados con arpones con cabezas de piedra o hueso, y utilizando kayaks y umiaks, embarcaciones abiertas de piel, los inuit se aventuraban a cazar ballenas boreales y narvales. Esta caza era extremadamente peligrosa y estaba impregnada de un profundo respeto espiritual. Creían que la ballena se ofrecía a sí misma al cazador digno, y se realizaban complejos rituales para honrar el espíritu del animal y asegurar que regresara en futuras encarnaciones. Cada parte de la ballena era utilizada: la grasa para combustible y comida, la carne para alimentación, los huesos para herramientas y estructuras, y los tendones para hilo. Era una relación de dependencia y reverencia, donde el equilibrio ecológico se mantenía. En otras partes del mundo, como en Japón, la caza de ballenas también tiene raíces ancestrales. Se han encontrado petroglifos que sugieren prácticas balleneras primitivas, y con el tiempo se desarrollaron técnicas cooperativas donde aldeas enteras participaban en la persecución y captura de ballenas, utilizando redes y arpones desde pequeñas embarcaciones. Al igual que los inuit, muchas de estas culturas poseían una cosmovisión que integraba a la ballena en un orden natural y espiritual, donde la matanza no era un acto de simple depredación, sino un intercambio sagrado. La era de la caza comercial, los vascos y el aceite que alumbraba Europa. Los siglos XVII y XVIII vieron la internacionalización de la caza de ballenas. Balleneros ingleses y, sobre todo, estadounidenses de puertos como Nantucket y New Bedford, se convirtieron en los nuevos amos de los océanos. Su foco se desplazó de la ballena franca a la ballena de Groenlandia y, sobre todo, al cachalote, Physeter macrocephalus. El cachalote era un trofeo aún más valioso. Además de la grasa, poseía una sustancia única en su cabeza, el spermaceti, un aceite ceroso de calidad superior que producía una llama más clara y sin humo, ideal para la iluminación. Pero el producto más legendario era el ámbar gris, una concreción que se forma en sus intestinos, extremadamente rara y valiosa como fijador para perfumes. La caza del cachalote, inmortalizada en la obra maestra Moby Dick de Herman Melville, era una empresa épica y brutal. Los viajes podían durar años, adentrándose en los océanos más remotos del Pacífico y el Atlántico Sur. Los balleneros utilizaban barcos de vela equipados con lanchas balleneras. El arpón, ahora con una cabeza mejorada, seguía siendo el arma principal, pero el proceso se refinó con la inclusión de un cañón lanzador de arpones, inventado por el noruego Sven Foyn en 1864. Este invento incrementó dramáticamente la letalidad de la caza. Los barcos funcionaban como fábricas flotantes, procesando la ballena en alta mar, lo que permitía campañas más largas y eficientes. Ciudades como New Bedford se enriquecieron enormemente, llegando a ser el puerto más rico del mundo per cápita a mediados del siglo XIX. La frase "ahí sopla" se convirtió en el grito que simbolizaba tanto la oportunidad de fortuna como la sentencia de muerte para miles de leviatanes. La revolución industrial y la era de la matanza masiva.
El siglo XIX y la primera mitad del XX marcaron la etapa más oscura para las ballenas. La revolución industrial no solo creó una demanda creciente de lubricantes y aceites, sino que también proporcionó las herramientas para una explotación a una escala antes inimaginable. El buque factoría, impulsado por vapor y equipado con una rampa trasera para subir a los cadáveres de las ballenas, fue el instrumento decisivo. Estos gigantescos barcos, a menudo acompañados por flotillas de buques cazadores más pequeños y rápidos, podían operar en cualquier condición meteorológica y procesar una ballena en cuestión de minutos. El arpón explosivo, disparado desde un cañón en la proa de los cazadores, aseguraba una muerte más rápida y segura para los balleneros, pero no menos dolorosa para el animal. La industria ya no se centraba solo en el cachalote. Ahora, especies más rápidas y grandes como el rorcual común y, especialmente, la ballena azul, el animal más grande que ha existido en la Tierra, se convirtieron en objetivos. La ballena azul, que podía rendir hasta 120 barriles de aceite, era el premio máximo. La eficiencia de esta maquinaria de muerte fue aterradora. Se estima que solo en la temporada 1930-31 se mataron más de 30.000 ballenas azules en la Antártida. Las poblaciones comenzaron a colapsar una tras otra. Lo que había comenzado como una caza artesanal se había transformado en una cosecha industrial sistemática que no dejaba tiempo para la regeneración de las especies. La mentalidad era la de una minería de recursos vivos, se agotaba un área y se pasaba a la siguiente. Los primeros susurros de alarma y el colapso inminente. A mediados del siglo XX, las señales de alarma eran ya innegables. Los balleneros tenían que viajar más lejos y durante más tiempo para encontrar sus presas, y el tamaño promedio de las ballenas capturadas disminuía, una clara señal de que se estaban matando a los individuos más jóvenes y de que la población reproductora se estaba agotando. Los científicos comenzaron a alertar sobre la imposibilidad biológica de sostener tales niveles de captura. La comunidad internacional, por primera vez, reconoció la necesidad de regular la industria. En 1946, se firmó la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas, ICRW, por sus siglas en inglés, que condujo a la creación de la Comisión Ballenera Internacional, CBI, en 1949. Su objetivo era preservar las poblaciones de ballenas para las futuras generaciones. Sin embargo, sus inicios fueron turbios e ineficaces. La CBI estableció cuotas de captura, pero estas a menudo se basaban más en intereses económicos y políticos que en datos científicos sólidos. Los países balleneros, como la Unión Soviética y Japón, sistemáticamente ignoraron las recomendaciones científicas y falsearon sus datos de captura, cazando incluso especies protegidas y hembras preñadas. Para la década de 1960, estaba claro que el modelo no funcionaba. Especies icónicas como la ballena azul y la ballena jorobada estaban al borde de la extinción comercial, con sus poblaciones reducidas a un pequeño porcentaje de su tamaño original. El sonido de los cantos de las ballenas jorobadas, descubiertos por entonces, comenzó a captar la imaginación del público, humanizando a estas criaturas y generando una nueva ola de empatía. El mundo estaba siendo testigo, en tiempo real, del exterminio de una de las maravillas del reino animal. El cambio de paradigma, moratoria y el nacimiento del activismo. La década de 1970 marcó un punto de inflexión crucial. El movimiento ecologista global ganaba fuerza, y la causa de las ballenas se convirtió en su bandera. La imagen del majestuoso leviatán siendo masacrado por la industria moderna resonó profundamente. Organizaciones no gubernamentales, como Greenpeace, llevaron la lucha directamente al mar. Sus campañas de ecología directa consistían en interponer pequeñas embarcaciones inflables entre los arpones y las ballenas, transmitiendo imágenes dramáticas y conmovedoras a los medios de comunicación de todo el mundo. El eslogan "Salva a las ballenas" se popularizó, convirtiéndose en uno de los movimientos de conservación más unificadores de la historia. La presión pública se volvió abrumadora. Finalmente, tras años de debate y férrea oposición de los países balleneros, la CBI decretó en 1982 una moratoria global sobre la caza comercial de ballenas, que entró en vigor en la temporada 1985 a 86. Esta moratoria fue, sin duda, el acto de conservación más importante en la historia de las ballenas. Reconocía el fracaso del modelo de gestión anterior y apostaba por la protección total para permitir la recuperación de las poblaciones. La moratoria no fue el fin de la caza. Países como Noruega presentaron objeciones formales y continuaron con la caza comercial. Japón encontró un vacío legal, iniciando programas de caza científica,
una práctica ampliamente condenada por la comunidad científica internacional como una fachada para la caza comercial. Islandia también reanudó la caza años después. No obstante, la moratoria redujo drásticamente el número de ballenas muertas anualmente y le dio un respiro crítico a las poblaciones al borde del abismo. Las nuevas amenazas, el peligro de la extinción en el siglo XXI. Aunque la caza comercial ya no es la principal amenaza a nivel global, aunque sigue siendo una grave preocupación para especies específicas y una mancha en la conservación, las ballenas se enfrentan hoy a un conjunto de peligros quizás más complejos y difíciles de gestionar. El cambio climático. El calentamiento de los océanos afecta la distribución del krill, la base de la alimentación de muchas ballenas grandes. La acidificación del océano perjudica a toda la cadena alimentaria marina. Los cambios en las corrientes y la temperatura pueden desorientar las rutas migratorias de las ballenas. Colisiones con buques, ship-strikes. Las autopistas marítimas globales se superponen con las rutas migratorias de muchas ballenas. Las colisiones con grandes cargueros y buques de contenedores son a menudo fatales para las ballenas y constituyen una de las principales causas de muerte no natural para especies como la ballena franca del Atlántico Norte. Enredos en artes de pesca. Las ballenas pueden quedar atrapadas en redes de enmalle, palangres y trampas para cangrejos. Estos enredos pueden causar heridas graves, infecciones, inanición y ahogamiento. Liberar a una ballena enredada es una operación extremadamente peligrosa y no siempre exitosa. Contaminación acústica. Los océanos son ahora un lugar ruidoso. El sonar militar, las explosiones submarinas para la prospección de petróleo y gas, y el constante traqueteo de los motores de los barcos enmascaran los sonidos que las ballenas usan para comunicarse, orientarse, encontrar comida y aparearse. Esto puede provocar varamientos masivos, estrés crónico y la separación de madres y crías. Contaminación química y por plásticos. Los contaminantes orgánicos persistentes, POPS, se acumulan en la grasa de las ballenas, debilitando su sistema inmunológico y afectando su reproducción. La ingestión de plásticos, confundido con alimento, causa obstrucciones intestinales y libera toxinas en su organismo. Esfuerzos de conservación y esperanza para el futuro. Frente a este sombrío panorama, la lucha por salvar a las ballenas ha evolucionado. Los esfuerzos ya no se centran solo en detener los arpones, sino en crear un océano más seguro. Áreas marinas protegidas, amplia creación de santuarios donde se limite la pesca, el tráfico marítimo y otras actividades humanas es crucial para proporcionar refugio a las ballenas. Regulación del tráfico marítimo. En zonas críticas, se están implementando medidas como reducir la velocidad de los barcos durante las temporadas de migración de ballenas, lo que disminuye significativamente el riesgo de colisiones mortales. Tecnología para pesquerías seguras. Se está investigando y desarrollando artes de pesca modificadas que reduzcan el riesgo de enredos, como los llamados ropes, sin cuerdas, para las trampas de cangrejo. Investigación científica no letal. Técnicas como el fotoidentificación, reconocimiento individual por aletas y colas, el seguimiento por satélite, el análisis de ADN a partir de excrementos y los estudios acústicos permiten monitorizar la salud, el tamaño y los movimientos de las poblaciones sin dañar a los animales. Turismo de avistamiento de ballenas, whale watching. Esta industria, que mueve miles de millones de dólares anuales en todo el mundo, ha demostrado que una ballena viva vale mucho más que una muerta. El ecoturismo responsable genera empleo, fondos para la conservación y fomenta una conexión emocional entre el público y estos animales, creando una poderosa fuerza económica a favor de su protección. Conclusión, la encrucijada final. La historia de la ballena es un espejo de la humanidad. Comenzamos con el miedo y el respeto, luego sucumbimos a la codicia y la arrogancia, impulsados por una tecnología que superó nuestra sabiduría. Llevamos a varias especies al borde de la aniquilación, creyéndonos dueños de la naturaleza. Pero la misma historia también muestra nuestra capacidad para la reflexión, la compasión y el cambio. El destino de la ballena ya no está escrito en los cantos de los balleneros del siglo XIX, sino en los laboratorios de los científicos, en las salas de reuniones de los gobiernos, en las decisiones de los consumidores y en la conciencia de los ciudadanos globales. La moratoria fue un triunfo histórico, pero solo fue el primer paso. Ahora, el desafío es más complejo. Debemos desactivar las amenazas silenciosas y difusas que nosotros mismos hemos creado: el ruido, la contaminación, el cambio climático. La ballena, como símbolo de lo salvaje, de la inmensidad y del misterio de los océanos, nos interpela. Su supervivencia no es solo una cuestión ecológica, es un testamento de nuestra madurez como especie.
Seremos recordados como los que casi extinguen a los gigantes del mar, o como la generación que, habiendo mirado al abismo, decidió dar un paso atrás y asegurarse de que el canto de la ballena, ese sonido ancestral y profundo, continúe resonando en los océanos para las generaciones venideras. La respuesta, como el propio animal, aún se encuentra sumergida, esperando a emerger. Gracias por ver, dale like y suscríbete.